que la familia es el núcleo principal de una sociedad, el núcleo principal de la construcción del tejido social, o sea, la familia. Y si la familia es atacada, si hay crisis familiar, entonces se destruye la familia. Y si se destruye la familia, pues viene la destrucción del tejido social. En nuestra reflexión vamos a ver cuáles son estos factores que afectan a nuestras familias y que nos llevan a esa crisis familiar. ¿Cuáles son esos factores que afectan a nuestras familias y que producen esa crisis familiar y por lo tanto producen este tejido social que estamos viviendo? Pero al mismo tiempo detectar cuáles son los factores que afectan, qué es lo que podemos nosotros hacer para proteger a nuestra familia, qué es lo que Dios nos pide o nos está pidiendo para proteger pues nuestra familia, proteger el tejido social. Iniciamos pues con nuestra oración que el Papa dijo en el Encuentro Mundial de las Familias. Dios Padre nuestro, somos hermanos y hermanas de Jesús tu Hijo, una familia del Espíritu y tu amor. Bendícenos con la alegría del amor, haznos pacientes y bondadosos, amables y generosos, acogedores de aquellos que tienen necesidad. Ayúdanos a vivir tu perdón y tu paz. Protege a todas las familias con tu cuidado amoroso, especialmente aquellos con los que ahora vivimos. Incrementa nuestra fe, fortalece nuestra esperanza, protégenos con tu amor, haz que seamos siempre agradecidos por el regalo de la vida que compartimos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A cada invocación responde, ruega por nosotros. Santa María, Madre mía, ruega por nosotros. San José, Padre protector, ruega por nosotros. Santos Joaquín y Ana, Padres de la Santísima Virgen María, ruega por nosotros. Santos Zacarías e Isabel, Padres de San Juan Bautista, ruega por nosotros. Santos Aquila y Priscila, compañeros de San Pablo, ruega por nosotros. San Luis y Celia Marín, Padre de Santa Teresina, ruega por nosotros. Santos Isidro Labrador y María de la Cabeza, ruega por nosotros. Santos Vital y Valeria, Padres de los Santos Servacio y Foreste, ruega por nosotros. Santos Mario y Marta, Padres de los Santos Bautifaz y Abacuc, ruega por nosotros. Santos Gordiano y Silvia, Padre de San Gregorio Magno, ruega por nosotros. Santos Vicente y Valentudis, Padres de Cuatro Santos, ruega por nosotros. Santos Gregorio y Norma, Padres de Santos Cesareo, Gregorio y Gregorio del Cencerro, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, ruega por nosotros. Bueno, nos encomendamos a Dios y a la intercesión de estos santos que fueron papás y mamás, y que de estos santos sus hijos también fueron santos, como escuchamos el nombre de cada uno de ellos. Que ellos sigan intercediendo en favor de todas y cada una de nuestras familias. Antes de entrar concretamente a ver cuáles son estos factores que están afectando a nuestras familias y por lo tanto esos factores que afectan a nuestras familias producen esa crisis familiar, y las crisis familiares nos llevan a la destrucción de la familia y del tejido social. Y antes de ver cuáles son los factores que podemos nosotros llevar a cabo para contrarrestar esta crisis familiar, vamos recordando lo que es lo que antiquísimamente tenemos como tradición en base a nuestra fe, que son estas reflexiones cuaresmales, que son los temas de ejercicios de cuaresmales o los ejercicios cuaresmales, que antiguamente pues había más tiempo, o nos daban más tiempo para asistir a estos ejercicios. Actualmente ya la vida de la sociedad, la vida de nuestras familias,
pues es de varios compromisos, el trabajo, el estudio, el hogar, la casa, muchos factores también que a veces nos impiden pues asistir a estos ejercicios manuales. Por eso, pues por los medios de comunicación hay que aprovechar la radio, la televisión, el internet, otro tipo de medios para que este mensaje de estas reflexiones paranormales, de los ejercicios paranormales, pues lleguen a todas nuestras familias. Les decía que antiguamente, pues todos cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes y jóvenes, nos tocó vivir otra etapa, otras situaciones, en el que no había mucho en qué entretenernos, ¿verdad? Sí había cine, había una película buenas tardes, había, sí eran formas pues, de entretención y había las actividades que podíamos hacer. No damos preferencia a los ejercicios. Nuestros papás, cuando éramos niños, adolescentes, nos mandaban, asistíamos a los ejercicios. Ya después de adultos, asistíamos a estos santos ejercicios como lo estamos haciendo hoy. Ahora les decía, los tiempos han cambiado, las circunstancias, los compromisos. Ahora los papás tienen que trabajar, la mamá, el papá, el hijo mayor tiene que cuidar a los hermanos, la abuelita tiene que cuidar a los nietos, y hay otras circunstancias. Bueno, mientras tengamos posibilidad y podamos asistir presencialmente a los ejercicios paranormales esta tarde, pues hay que seguirlo haciendo. Si no nos es posible, hay que acudir a los medios de comunicación, y por la tele, por el radio. Lo importante es reflexionar. Y estos ejercicios comenzaron, bueno, precisamente por el tiempo de la cuaresma. El tiempo de la cuaresma, un tiempo propicio para la reflexión, para la meditación, para incrementar nuestra oración, para incrementar nuestro acercamiento a Dios. La cuaresma, ¿cuándo inició la cuaresma? No sabemos, es solamente recordar. La cuaresma la iniciamos con el miércoles de ceniza. Y la cuaresma, ¿por qué la celebramos? ¿Para qué celebramos el tiempo cuaresmal? El propósito de celebrar la cuaresma es para cambiar y para creer en el Evangelio, que fueron las palabras que escuchamos cuando se nos puso la ceniza. Arrepiéntete, conviértete, ¿verdad? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Bueno, pues el propósito de la cuaresma que se estableció pues este tiempo litúrgico fue como una preparación personal para la Pascua, para celebrar la pasión, la muerte y resurrección de nuestro Jesucristo. Pascua, eso significa Pascua. Y entonces la Pascua judía celebraba la salida de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida. La Pascua cristiana, que celebramos nosotros, celebramos el paso de la muerte a la vida, la muerte del Señor Jesucristo a la resurrección del Señor Jesucristo. Y esta es la Pascua. Y entonces el propósito de celebrar la cuaresma es para que cambiemos, para que creamos en el Evangelio y sobre todo prepararnos personalmente para celebrar la Pascua, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Recordemos también que es el significado de la cuaresma, porque 40 días, que si los juntamos y los sumamos desde el miércoles de ceniza, vamos contando por uno, pues nos dan 40. El significado, ¿qué significa 40? El símbolo del número 40. Son 40 días que Moisés pasó en el monte Sinaí antes de recibir los 10 mandamientos. La Sagrada Escritura también nos habla de 40 días que Dios, por medio del profeta Jonás, mandó decir a Nínive: en 40 días Nínive será destruida si no se convierte, si no se arrepiente. Pues no tardaron 40 días, inmediatamente ellos se destruyeron. Pero fue el anuncio, pues, si no se convierte, en 40 días Nínive será destruida. También el número 40 se refiere a 40 años que pasó el pueblo de Israel peregrinando en el desierto una vez que salieron de la tierra prometida, una vez que salieron de la esclavitud de Egipto para ir a la tierra prometida, vagaron por el desierto, peregrinaron por el desierto y duraron 40 años.
Y durante esos 40 años, luego al principio, vino la rebelión del pueblo, se rebela contra Dios, se rebela contra Moisés, lo que hemos escuchado en estos días de la cuaresma, las lecturas y las reflexiones. Se rebela contra Dios en aquel lugar llamado Masá y Meribá. Es esa pintura que está ahí, esta primera pintura de este lado, donde se revela: ¿por qué nos sacaste de Egipto para morir de hambre, morir de sed? Mejor nos hubiéramos quedado allá. Y entonces Dios, ahí por medio de Moisés, les da de beber esa roca, toca tu bastón y toca ahí la roca y saldrá para que el pueblo bebe y no muera de sed. Y bueno, ahí es el lugar de la batalla. Pues el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto peregrinando antes de llegar a la tierra prometida. Y el otro significado pues, del número 40, porque celebramos 40 días de cuaresma. ¿Por qué? Por los 40 días y noches que pasó Jesús en ayuno y en oración en el desierto. Y que durante esos 40 días y noches al final fue tentado por el maligno. Lo que escuchamos en el primer domingo de la cuaresma. Bueno, ese es el significado de los 40 días. ¿Por qué 40 días? 40 días entonces en el Sinaí, 40 días Dios anuncia que si no se convierte en la ciudad de Judea 40 días, 40 años del pueblo de Israel en el desierto, y los 40 días y noches que pasó el Señor Jesucristo en ayuno y en oración. Durante estos 40 días que es la cuaresma, nosotros hacemos prácticas cuaresmales. ¿Cuáles son esas prácticas cuaresmales que hacemos? El ayuno, la oración y la limosna. Lo que escuchamos en el Evangelio el miércoles de ceniza. Y el ayuno son esos signos, esos gestos externos que antiguamente se llenaban de ceniza, no solamente en la cabeza, sino en la cabeza y todo el cuerpo, con la cabeza agachada, se vestían desayados, se ropa muy rudimentaria, manifestando pues ese ayuno, esa conversión. Eran esos signos, esos gestos externos. El ayuno, pero sobre todo, manifestando esos signos, privarse de alimento, pero más que una privación de alimento, eso es el ayunar de las injusticias, pues evitar las injusticias, y es ayudar a los necesitados. Entonces, si yo me privo de alimento, entonces, ¿cuánto gasto en un alimento, un desayuno, por decir, una comida? 100 pesos. Bueno, pues esos 100 pesos que yo voy a privarme de gastarlos en comer, esa cantidad de dinero ayudo a un hermano necesitado. Entonces, una parte de gastarme de un alimento es ayudar a alguien necesitado. O si yo hice de comer, hago de comer, no como yo y lo comparto con una persona necesitada. Bueno, el ayuno es una de las prácticas cuaresmales. El otro es la oración. El ayuno es una manifestación pues, del dolor y del arrepentimiento de nuestros pecados. Así como allá en Nínive se vistieron de sayal, se cubrieron de ceniza, hicieron ayuno, pues es una manifestación pues, del dolor, del arrepentimiento de sus pecados. Así también nosotros, el ayuno cuaresmal es una manifestación, un gesto externo del arrepentimiento de nuestros pecados, del dolor de nuestros pecados. La oración. La oración no es para que nos vea la gente. La oración es dialogar abiertamente, es un diálogo abierto, un diálogo confiado con Dios. Y entonces en el tiempo de la cuaresma se nos invita a dedicar más tiempo a este diálogo personal con Dios, que es la oración. Un diálogo personal, un diálogo abierto, un diálogo confiado con Dios. Y en el tiempo de la cuaresma, nos dedicar más tiempo a hacer oración. Y la tercera práctica que hacemos en la cuaresma es la limosna, que es las obras de caridad. Todo esto para ayudar a los más necesitados. Pues estas prácticas cuaresmales, ayuno, oración y limosna, son las que desde hace antiquísimamente venimos realizando y las seguimos haciendo. Juntamente con este ayuno, oración y limosna, pues las características de este tiempo cuaresmal, decía, aparte de practicar más la oración, el ayuno y la limosna, ponemos en
práctica la abstinencia. Y la abstinencia, nos abstenemos de comer carne, sabemos, obligados, miércoles de ceniza, viernes santo, y los viernes es obligatorio. Y todos los viernes de cuaresma, pues también hay que hacerlo, pero es obligatorio. Y todos los viernes del año, pues tenemos que comer carne también, pero no es obligatorio. ¿Por qué no es obligatorio? Los que dijeron los obispos, el Papa, dijeron, pues en México casi ni comen carne. Y el día por eso el dicho es lo que conocemos el refrán. Nunca comemos carne. Y el día que comemos carne, entonces, viendo esa circunstancia, desde ese tiempo dijeron, no, pues entonces a México y otros países, ¿verdad? Ahí ellos no están obligados ni los viernes de cuaresma, ni los viernes del año. Pero la mayoría de nosotros seguimos haciendo, ¿verdad? Pues, ayuno, abstinencia de carne, todos los viernes del año, porque así muchos estamos acostumbrados, o todos los viernes de cuaresma, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero no es obligación los viernes de cuaresma, sí, la abstinencia de carne. Y entonces, ¿y quiénes están obligados a la abstinencia? Pues ya sabemos, ¿verdad? De mayores de edad y adultos mayores no estamos obligados. Entonces, tanto el ayuno como la abstinencia. Bueno, pues todas esas prácticas, la oración, el ayuno, la limosna, la abstinencia de carne, las obras de caridad, se nos invitan a incrementar en la cuaresma, a que recordemos que esto lo tenemos que hacer, no solamente en estos 40 días, sino a lo largo de nuestra vida. Y otra del objetivo pues, de la cuaresma, decía que es prepararnos a la Pascua de Cristo, a su pasión, muerte y resurrección, es por medio de una revisión de nuestra vida. Revisar nuestra vida, esto quiere decir hacer un examen de conciencia. Esto quiere decir que hagamos un balance de nuestra vida. ¿Y cómo vamos a hacer esa revisión de nuestra vida? Pues lo podemos, la mayoría de nosotros decimos, es que yo no he robado, yo no he matado, yo no he deseado cosas, entonces pues yo no tengo pecados. Y en general así decimos los padres que pues yo no he robado, no he matado, tengo pecados. Bueno, no solamente es matar y robar, hacer cosas, sino que por eso, por los mandamientos, reflexionamos sobre cada uno de los 10 mandamientos. Aquí en nuestro templo parroquial tenemos una hojita, con unas hojitas en la entrada, donde viene el examen de conciencia. Y ahí el examen de conciencia nos dice cada uno de los mandamientos y nos ayuda a hacer esa reflexión. Es decir, amarás a Dios sobre todas las cosas, realmente amar a Dios sobre todas las cosas. Dios está por encima de todo lo demás en mi vida, es prioridad, y ya nos ayuda. Viendo cada uno de los mandamientos y con esas preguntas que nos pone en la reflexión, bueno, nos ayuda a hacer esa revisión de nuestra vida. Cada uno viendo cada uno de los 10 mandamientos y ver con esos cuestionamientos, esas preguntas, ver si hemos cumplido o no hemos cumplido. Pero aparte de eso, debemos revisar nuestras situaciones. ¿Cómo está nuestra situación en este momento de nuestra vida? ¿Cuál es la situación en la que me encuentro en mi vida? Las situaciones que me rodean, mi vida personal, cómo ando yo en los años que tengo, tanto físicamente, espiritualmente, moralmente, o sea, en mi situación personal, mi situación familiar, mi situación comunitaria, mi situación de fe, mi situación de vida comunitaria. Y entonces, por revisar nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo andamos en esas situaciones? ¿Cómo andamos en nuestros problemas? Porque todo mundo tenemos en la vida que enfrentar problemas. Entonces, ¿cómo andamos en nuestros problemas y problemáticas? Entonces, a través de eso, revisar nuestra vida. El tiempo de cuaresma nos ayuda a eso. ¿Para qué revisamos nuestra vida? ¿Para qué hacemos ese examen de conciencia? ¿Para qué hacemos ese balance? ¿Para qué reflexionamos sobre eso? Para pasar a una conversión. Y la conversión, ¿qué quiere decir? Volverse hacia Dios, es volvernos a Dios. La conversión quiere decir seguir a Jesús. Entonces, si yo, al realizar mi vida, me voy a dar cuenta si estoy con Dios o me he alejado de Dios. Yo al hacer esa revisión de mi vida, ese examen de conciencia, me daré cuenta si estoy siguiendo a Jesús o no estoy siguiendo a Jesús. Y la conversión quiere decir también retomar el camino de Dios.
esa reflexión yo voy a ver si voy por el camino de la salvación, el camino de Dios, o me he equivocado en ese camino, voy por otro camino. Y entonces la conversión me invita a retomar el camino de Dios, a seguir a Jesús, a volverme a Dios, como en ese otro cuadro, el del medio que está acá de este lado, que es la parábola del Padre Misericordioso, que todos conocemos como la parábola del Hijo Pródigo, ¿verdad? Que vaya, gasta todo lo que tiene, todo, reflexiona, piensa, dice, y luego voy a regresar con mi papá, reconoce que se equivocó y todo, y voy a regresar y decirle qué pecado contra el cielo y contra él, que ya no me llame hijo porque me recibo como unos trabajadores. Bueno, pues él regresa pues a la casa paterna. Entonces, esa es la conversión. Se nos invita pues a volvernos hacia Dios, a seguir a Jesús, a retomar el camino de Dios. La conversión que se nos invita a realizar es hacer a un lado lo que nos separa de Dios. ¿Y qué es lo que me separa de Dios? A lo mejor mis pecados, a lo mejor que no doy tiempo, no organizo mi tiempo, no, mis actividades, pues tenemos cosas que hacer y a Dios, ¿verdad? Esto lo he hecho a un lado. Entonces, la conversión me invita a hacer a un lado todo aquello que me separa de Dios. La conversión, ¿qué significa? ¿Qué es lo que se nos pide? Pues superar el orgullo, superar la vanagloria. Y eso es lo que se necesita realizar, ¿verdad? Somos, por naturaleza, somos soberbios, somos orgullosos, somos engreídos, somos egoístas, ¿sí? Eso es por naturaleza, son esas semillas, ese mal que se ha quedado, se agarró el pecado original, pero se queda siempre naciendo hacia el pecado. Y en nuestra vida están esas semillas, ¿verdad? De egoísmo, de orgullo, de vanagloria, de soberbia. Y entonces hay que no dejar que crezcan esas semillas en nuestra vida. Y por eso la conversión es que superemos el orgullo, la soberbia, porque el orgullo no me va a hacer que yo reconozca estas cosas, no me va a hacer que me convierta, no va a hacer que yo cambie, que yo retome el camino de Dios, que siga a Jesús, que vuelva hacia Dios, porque mi orgullo me va a impedir hacer todo aquello. Ese hijo menor de la parábola del hijo pródigo, él vence su orgullo y dice, pues voy a ir aunque no me reciba de un hijo. Entonces se enfrenta todo aquello. Entonces la conversión es superar el orgullo, superar la vanagloria. La conversión pues es cambiar en diversos aspectos de nuestra vida. Y por eso las reflexiones cuaresmales, por eso los temas de la cuaresma, por eso los ejercicios cuaresmales, nos ayudarán a cambiar algunos aspectos de nuestra vida. ¿Cómo es nuestra relación en la familia? ¿Cómo andamos en nuestra relación en nuestra familia? Es el tema que vamos a ver hoy. ¿Cómo andan nuestras responsabilidades? Las responsabilidades que tenemos, ¿verdad? Cada uno, como papá, como mamá, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como estudiante, como sacerdote, con las responsabilidades que tenemos. Entonces, conversión quiere decir cambiar diversos aspectos de nuestra vida, nuestra relación en la familia, revisar, y hay que cambiar, tenemos que cambiar nuestra responsabilidad, revisar cómo andamos y cambiar lo que debemos de cambiar, de nuestra relación con Dios, es cercana, estamos alejados, cómo nuestra relación con Dios y cambiar aquello que debemos de cambiar. La conversión pues es una acción que sí, que debemos de hacer nosotros la disponibilidad, pero no basta que tengamos la disponibilidad, o si queramos cambiar, si queramos convertirnos. Esto es una gracia de Dios, y por lo tanto tenemos que pedirle a Dios el don de la conversión, ¿sí? Que Dios nos dé este don, y claro, nosotros pongamos lo que está de nuestra parte para lograr ese objetivo. Una vez es cambiar en los aspectos de nuestra vida, la relación en la familia, la responsabilidad, la relación con Dios. Entonces hay que pedirle a Dios el don de la conversión. Y esto es reconocer nuestra situación. Les decía, en este momento, cuando era joven, eran otras situaciones en las que yo me encontraba. Ahora, la edad que tengo, si soy casado, soltero, la edad que tengo, son otras situaciones que estoy viviendo.
nuestra situación. La conversión pues, nos debe de llevar a reconocer nuestra situación, mejorar en nuestra vida cristiana. Cómo era mi vida antes, cristiana de fe, cómo es ahora actualmente, y mejorar pues, nuestra vida cristiana. Mejorar en nuestra vida de fe, mejorar en nuestro estado de vida. Si ya activamente no teníamos este estado de vida que era casado o sacerdote, ahora soy consagrado, ahora soy casado, pero este estado de vida entonces es el estado de vida, mejorar en mi fe, mejorar en mi vida cristiana, reconocer mi situación personal, mi estado de vida y alejarnos pues de nuestras malas acciones. La conversión es lo que nos va a llevar a todo esto, a rectificar nuestro camino, a evaluar nuestras opciones de vida, a evaluar nuestras prácticas de piedad. ¿Cómo hacemos nuestras prácticas de piedad? ¿Las hacemos para que nos vea la gente o si las hacemos para agradar a Dios? A ver cómo andan nuestras prácticas de piedad. Bueno, pues toda esta la conversión a qué le va a llevar a la reconciliación. Reconciliarme con Dios, reconciliarme con el prójimo. Y entonces, toda relación humana, toda relación en el trabajo, en cualquier grupo, hay dificultades. Se generan rumores, hay tensiones, hay desacuerdos, hay peleas, hay diferencias, y todo esto genera malestar. El convivir, el relacionarnos con mi hermano, con mi papá, con mi mamá, en el trabajo, en misa, en el grupo apostólico, y o sea, toda relación humana, ¿sí? Todo mundo vivimos de relaciones, entonces relaciones en el trabajo y en toda relación pues hay dificultades. En cualquier grupo hay dificultades, en cualquier relación de grupos se generan rumores, hay tensiones, hay desacuerdos, hay peleas, hay diferencias, y esto genera malestar. Malestar en lo personal, malestar en lo familiar, malestar en lo laboral. Y entonces, como hay ese malestar, esa inconformidad, ese no estar a gusto, pues vienen las diferencias. Y vienen las diferencias, vienen las envidias, vienen los celos, vienen los malos entendidos. Y entonces, todo esto, si no se llega a una reconciliación, es una conversión que vemos que empezamos también en todo esto, entonces esto puede llegar hasta los tribunales, y llegas hasta los tribunales y llegas a la cárcel. Vemos que Jesús, en la parte de lo que nos dice, cuando vayas por el camino, reconcíliate con tu hermano, ¿verdad? Para antes de que llegues a la policía te lleve al juez, después te lleve a te metan a la cárcel. Y entonces, el tiempo de la conversión me debe llevar a analizar esa vida, analizar mi estado de vida, las situaciones, todo esto, a ver cómo anda, ¿verdad? Y si hay algo que tenga que cambiar, que convertirme, hay que cambiar por reconciliar. Y decía que toda convivencia, pues en nuestra vida, toda relación, convivencia entre el ser humano, en el trabajo, en cualquier grupo, siempre hay dificultades. Se generan rumores, hay presiones, hay desacuerdos, hay peleas, hay diferencias, y esto genera malestar en lo personal, en lo familiar, en lo laboral. Vienen las diferencias, vienen las envidias, vienen los celos, vienen los malos entendidos, y todos contra todos. Y esto, pues, no se llega a una reconciliación, se llega hasta los tribunales, se llega a la cárcel. A veces es difícil a veces llegar al perdón y a la reconciliación, por límites o porque las cosas son muy graves. Las fallas son cosas muy gravísimas, ¿verdad? Pues sí, pues ni modo, ¿verdad? Pues tiene que llegar al tribunal, tiene que llegar a la casa, tiene que llegar a esto, ¿verdad? Pero mientras no se todo eso, pues es posible el perdón. Y si es posible el perdón y la reconciliación, y esto es lo que se nos invita en el tiempo de la cuaresma, es posible el perdón, es posible la reconciliación. Más aún, Cristo el Señor nos invita y nos recomienda, es recomendar el perdón. Y Jesús nos pide buscar la reconciliación, nos pide buscar el perdón. Él nos recomienda eso. Jesús nos pide buscar la reconciliación, buscar ese reencuentro con Dios, ese reencuentro con nosotros
prójimo, es el reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con nuestro prójimo. Cristo nuestro Señor nos invita a vivir el perdón y vivir el perdón con el diario. Y entonces, a hacer Dios el proceso de conversión, de arrepentimiento, de oración de vida, me llevará a una reconciliación. Y entonces me llevará el perdón a la reconciliación. Y es importante aprender a perdonar, porque de lo contrario, si no aprendemos a perdonar, cargamos con el resentimiento. Y el resentimiento de no saber perdonar, de guardar rencor, de querernos desquitar de todo aquello, pues nos afecta. Y nos afecta a nuestra salud física, y afecta a nuestra salud espiritual, y afecta a nuestra salud emocional. A veces, ¿verdad? Conocemos casos, ¿verdad? De personas, ¿verdad? Es que esta persona yo no la puedo perdonar, es que lo que me hizo, ¿verdad? Oye, ¿cuándo sucedió esto? La semana pasada, ayer o hace como 60 años, y todos vivimos con ese rencor, todos vivimos con ese resentimiento. ¿Y quién es el que sufre? Aquella persona que dice, bueno, ¿sí? Y uno va cargando todo eso, ese resentimiento, y cargar con ese resentimiento, cuando no perdonamos, cuando no nos reconciliamos, nos afecta a nuestra salud física, a nuestra salud espiritual, a nuestra salud emocional. Y decir, más o menos, si yo con una persona no va malentendido, una discusión, ella sí, y esa persona ya no vive, si es mi padre, si es mi madre, si es mi hermano, si es mi hermana, si es mi familia, ya no vive. Tenemos y cargamos con ese resentimiento. Hay que saber perdonar, hay que saber reconciliarnos, vivir el perdón. Y esto es posible, el perdón y la reconciliación. Es recomendable el perdón y la reconciliación. Y Cristo nuestro Señor nos invita a esto. El tiempo de Cuaresma nos invita a que vivamos ese proceso. Claro, pues esto apenas hace rato, hace un día para otro, ¿verdad? Es un proceso que debemos de llevar para que no nos afecte nuestra salud física, el resentimiento, ni nos afecte el resentimiento de nuestra salud espiritual, de nuestra salud emocional. Y así pues, como Dios nos perdona, pues perdonar a los demás. Eso a veces decimos, no, es que yo perdono, pero no olvido. Sí, pues o sea, ¿qué quiere decir, verdad? Que tú perdonas, pero o sea, no cargues con ese resentimiento. Claro que te vas a acordar lo que sucedió, eso nunca se te va a olvidar. Es una cicatriz que va a estar como una cicatriz en el cuerpo, que no va a desaparecer. Aunque nos pongamos cremas y todo, sí, esa cicatriz. Que ya después que te vas a acordar, pasan los años, pues esta cicatriz fue cuando está aquí, ahí en la escalerita lo tengo aquí, pero ya no me va a doler como me dolió cuando me descalabré. El ofensa y todo aquello, el momento de duele y todo, sí, vamos, tenemos que estar en ese proceso de conversión, de reconciliación, de saber perdonar, guardar los sentimientos, y me va a ayudar para qué, para que yo aquello que sí algo que sucedió, pero no cargar con eso. Cuando lo recuerdo, pues ya no va a doler igual, sí, lo voy a recordar sí, porque es una, aquí está lo que pasó, aquí está la cicatriz de la descalabrada, y cuando me acuerdo es que esta persona me ofendió, mi suegra, esta persona, lo veo, claro, me acuerdo, ¿verdad? Pero ya no va a ser un truco, va a dar resentimiento. Digo, porque eso hace más daño a uno, ¿verdad? Que a otra persona. Bueno, pues con todo eso, revisar a nuestra familia. ¿Cuáles son estos factores que están afectando a nuestras familias? Para luego de revisarlos, y ya lo sabemos, hay que recordarlos, detectarlos, y qué podemos hacer para mejorar esta situación. Les doy la siguiente ejemplo que se nos pone. Ernesto acaba de comenzar un nuevo trabajo y ha estado trabajando muchas horas mientras aprende sus nuevas funciones. Su esposa Ana llega más temprano a casa y durante las tardes está a cargo de sus dos hijos, Sara de 5 años y Andrés de 10 años. A Ernesto le preocupa no compartir mucho tiempo con sus hijos y sabe que lo extraña. Ana y Ernesto hablan sobre las formas en que pueden pasar más tiempo de calidad con los niños. Ellos proceden de una familia en la que sufrieron la ausencia de sus padres. Ernesto, porque su padre trabajaba en Estados Unidos y su madre arreglando casas. Y Ana, porque sus padres siempre peleaban, por lo que acabaron divorciándose y buscando una nueva unión. No quieren que sus hijos
hijos pasen por una experiencia igual, que les causó traumas y dejó huellas de aislamiento e indecisión. Deciden reservar un par de noches a la semana en las que Ernesto puede llegar más temprano a casa para tener noches de cuentos con papá. En ellas, Ernesto se encarga de ayudar a los niños con sus rutinas antes de dormir. Acuesta a Sara con su cuento para dormir que inventan juntos. A veces Andrés se les une para inventar partes de la historia. Ernesto se toma un poco más tiempo con Andrés para preguntarle sobre su vida. Andrés es muy barato, aunque muy nervioso y a veces parece callado y distraído. Y Ernesto sospecha que puede estar teniendo problemas con otros niños en la escuela y por eso le dedica mayor atención. Incluso si Andrés no tiene ganas de hablar mucho en el momento, Ernesto se asegura de decirle que le importa lo que siente y que lo ama. Hay noches en las que Ernesto tiene que quedarse tarde en el trabajo y no logra llegar a casa a tiempo para la noche de cuentos con papá. Ernesto se asegura de tomar al menos unos minutos para llamar por teléfono o hacer videollamada a sus hijos y decirles buenas noches y los amo, para que sepan que está pensando en ellos. Luego hace planes para pasar más tiempo en persona con sus hijos en otro día de la semana, porque viven en una colonia conflictiva formada por familias disfuncionales y no quieren que sus hijos se contagien de negatividad, sino que tengan experiencias positivas. Bueno, pues nos proponen este ejemplo de esta familia, que es lo que hacen ellos para mejorar la familia. ¿Crees que los esfuerzos que esos papás están haciendo por sus hijos valga la pena? Claro que vale la pena. Con la actitud de estos papás que escuchamos de este ejemplo, ¿qué factores de riesgo invitan a sus hijos en el futuro? En tu familia hay momentos para escucharse, para convivir, para mostrarse amor. Y entonces es lo que se necesita, ¿verdad? Voy a reflexionar sobre este tema de la crisis de las familias, que el núcleo principal de la destrucción del tejido social son la destrucción de la familia, esos factores de riesgo que estamos viviendo, y entonces hay que darle más tiempo de calidad a nuestras familias. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden estar influyendo en mi familia? Uno de ellos, mala comunicación entre padres e hijos. ¿Por qué? Porque no hay tiempo, por el trabajo, por cosas que tenemos que hacer, y entonces a veces no hay mala comunicación entre padres e hijos. Y entonces eso nos lleva al distanciamiento. Y en la mala comunicación, aparte de distanciarnos, nos lleva, como hacemos en las relaciones humanas, a los malos entendidos. Y los malos entendidos nos llevan a las confusiones. Y las confusiones nos llevan a, decíamos anteriormente, a los conflictos. Y los conflictos nos llevan a los pleitos. Y los pleitos nos llevan a discusiones y todo aquello. Y todo por una mala comunicación entre padres e hijos. Entonces, ¿qué factores de riesgo están teniendo nuestras familias? Están influyendo en nuestras familias. Una mala comunicación entre padres e hijos. Desorganización familiar. En este ejemplo que vimos, cada uno tiene lo que le toca hacer y se ayuda papá y mamá para cumplir con sus responsabilidades en la familia, por lo que estamos viendo, y se organizan para dar la mejor atención, la mejor calidad a sus hijos. Pues que es lo que estamos viendo actualmente, ¿verdad? Que hay una desorganización familiar. Muchas de nuestras familias están desorganizadas, como la de los hijos, cada chavo con su dedo, ¿sí? No hay comunicación. Estamos a la hora de la comida, y si no está la tele prendida, ¿verdad? Ya cada uno tiene su tele, su pantalla, cada quien tiene su canal, ¿sí? O estamos con el celular, ¿verdad? El papá, la mamá con el celular y no aprovechamos para comunicar. Entonces, mala comunicación entre padres e hijos, desorganización familiar. Otro factor que está influyendo de riesgo,
ausencia de los papás, mala relación de pareja. Los papás no están por cuestión de trabajo, que tienen que emigrar con los abuelos de esta familia, ¿verdad? El papá de Estados Unidos está muriendo, si no tiene papeles, no va a venir. ¿Sí? Y entonces, ausencia de los papás, o porque trabajan. Antiguamente no trabajaba el papá, ahora ya es que los dos trabajen, y entonces hay ausencia pues de los padres. Hay mala relación de pareja entre ellos, ¿verdad? No hay diálogo, no hay comunicación, no dedican tiempo ya para organizarse, para platicar, para llegar a acuerdos, para no, es que tú te encargas de los hijos, yo no me encargo de dinero, tú te encargas de esto, yo no sé nada de escuela, yo no sé nada de aquello. Entonces, ausencia, pues mala relación de pareja. Otro factor que está influyendo en nuestras familias es la violencia doméstica. Hay violencia en la casa y la estamos viendo ya reflejada fuera de la casa. La violencia doméstica, tanto de papás, papá, papá, violencia, o de papás a hijos, o de mamá a hijos, ¿verdad? O de hijos a padres. Por eso se habla de violencia doméstica, no solamente violencia pues del esposo a la esposa, ¿sí? Sino ya en general violencia doméstica. Otro factor de riesgo que están afectando a nuestras familias, conflictos familiares sin resolver. Hay problemas, los dejamos pasar, no nos damos tiempo para resolverlos, ¿verdad? Y entonces cargamos con ese resentimiento, lo que hablamos anteriormente. Y entonces eso nos hace de que no perdonemos, no nos reconciliemos y vamos cargando con todo eso. Conflictos familiares sin resolver. Que se tienen que dialogar, que se tienen que aclarar esos conflictos, esos malos entendidos, esos problemas, conflictos familiares sin resolver. Otro factor que está afectando a nuestras familias, otro factor de riesgo, el trabajo por encima de todo. Es que si no trabajamos, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a salir adelante? La luz, el agua, el dinero, los gastos, eso, todo aquello. Entonces, pues que trabajo está por encima de todo. Y entonces, pues dejamos a un lado el diálogo, comunicarnos con los hijos, dejamos a un lado resolver los conflictos familiares, porque el trabajo está por encima de todo. Y entonces le dejamos más tiempo al trabajo que con la familia y dejar tiempos a la familia. Otro factor que está influyendo en nuestras familias, que nos llevan a estas crisis familiares, es la mentalidad antivida. Y últimamente, ¿verdad?, que se prohíbe el aborto y que campañas a favor del aborto. Entonces, ¿para qué traer hijos? Para que regalarlos, ya no sufriendo, porque ahora hay que matarlos antes, en el vientre materno, y todas estas campañas, ¿verdad?, antivida. Y toda esta mentalidad antivida pues, está influyendo en nuestras familias, ¿verdad? Porque sí, decimos, pues sí, mejor, ¿para qué traerlos al mundo a sufrir? Pues mejor no hay que traerlos. Y entonces, viéndolo de esa manera, pues la mayoría dice, pues sí, hay que estar a favor, pues, antivida, ¿verdad? Esa mentalidad antivida. Otro factor, la ideología de género. ¿Sí? Ahora ya hasta las leyes pues, lo permiten, ¿verdad?, de que pues, si yo no estoy de acuerdo con el género masculino, me puedo cambiar al género femenino y no hay ningún problema. Estas pues ideologías de género que se están dando, no solamente ya ahora masculino o femenino, sino ya otros tipos de géneros, ¿verdad?, que se da toda esta ideología, que está influyendo mucho en nuestras familias, en nuestras nuevas generaciones, en nuestras familias. Legislaciones en contra del matrimonio y la familia. Sabemos que la única el único matrimonio establecido, ¿verdad?, la ley de Dios es el hombre-mujer, pero nuestras leyes humanas, ¿verdad?, las leyes federales, estatales, pues permiten legislar, ¿verdad?, en contra del matrimonio y la familia, llamar pues parejas del mismo sexo, se llamen ya familia, parejas del mismo sexo, se llamen pues también matrimonio, y eso se legisla. Esto está afectando pues, es otro factor que está afectando a nuestras familias. La drogodependencia, el problema de las drogas, otra cosa que está influyendo muchísimo
siempre se ha dado así, no restauramos acá, no solamente la droga, también el alcoholismo, drogodependencia, alcohol, etc. Otro factor, el aislamiento social de la familia. Que la familia, ¿verdad? Si antes era considerada el núcleo de la sociedad, la célula de la sociedad, el fundamento de la sociedad, pues ya para muchos, en muchos lugares, pues la familia ya no es lo fundamental. La familia ya no es el centro, la sede. Y por eso, otros tipos de familia, ¿verdad? Es el aislamiento social de la familia. Otro factor, poco reconocimiento de logros, en el que no nos reconocemos nuestros logros, los logros de los hijos, no se les reconoce el esfuerzo que hacen los estudios y todo eso, o los hijos no reconocemos los logros que hacen nuestros papás, nuestra mamá, tanto lo que hacen para darnos de comer, para todos los días tener los alimentos listos, el papá que nos lleva, o sea, no reconocemos los logros que hacemos día a día, poco reconocimiento de logros, pocas manifestaciones de fe, otro factor. No nos manifestamos afecto entre la familia, ni entre hijos, ni entre padres, ¿verdad? De manifestar ese afecto, ¿verdad? El hijo siente, el papá me quiere, mi mamá me quiere, ¿verdad? Cuando me equivoco, pues sí me llama la atención, pero cuando hago las cosas bien, me impulsan, me felicitan, me lo reconocen. Y yo hacia mis padres, ¿verdad? Pues cuando me dicen, oye, papá, sí, está bien que le llama la atención, pues sabe bien. Cuando me quiera decir algo, no le digo enfrente de mis amigos, deje que me meta para acá y no la dejo, ¿verdad? O sea, porque se sentimos re feo, ¿verdad? Y si usted me dice, yo le digo enfrente de mi familia o enfrente de la familia, discusiones, enfrente de los demás, y entonces, por eso, pocas manifestaciones de fe. Entonces, cuando a alguien, un papá, una mamá le dice a su hijo, ¿verdad? Cuando lo reprende, ¿verdad? Pero también cuando lo reconoce las cosas bien y demuestra ese afecto, ¿qué le cuesta? Lo felicito, mire qué bien, ahora lo que lo ve allí, lo ve allí en el frontero, con las pláticas, que bien, necesita, o sea, dar esos muestras de afecto, de cariño. Entonces, pues hay poco ya reconocimiento de esto, de manifestaciones de afecto en nuestras familias. Ausencia de respeto, disciplina y límites. Pues ya hasta el más chiquitillo, ¿verdad? Ya que empieza a hablar, ya también le diga papá, le diga mamá, ¿sí? A la abuelita, todo el mundo, o sea, ausencia de respeto, de disciplina. Claro, a nosotros, ¿verdad? La chanca voladora se nos faltaba, ¿verdad? Pues eran los tiempos, ¿verdad? Pero tan buena puntería que tenía. Andábamos, aquí hasta ya no sabía nada, ¿verdad? Eran los tiempos de corregir, ahora vamos a hacer eso, ¿verdad? Pero sí. Como hay esa ausencia de respeto, ausencia de disciplina, ella no se disciplina a los hijos, entonces ya no hay límites, no se les pone límites, eso nos está afectando, ¿sí? En la familia. Otro factor, intolerancia entre los miembros de la familia. Estamos ahí, pero más porque estamos, ¿verdad? No nos toleramos, pues en potencia no nos toleramos, ¿verdad? Y entonces intolerancia pues, se les lleva a la violencia, no solamente física, sino violencia verbal. O sea, intolerancia de los miembros de la familia, ya no nos toleramos. Claro, antes decía, es que la cruz que me tocó cargar, no, tampoco la cruz que me tocó cargar, pero hay que tenerlo por respeto, amor, ayuda mutua y todo lo que nos comprometimos, ¿verdad? No que, entonces no voy a dejar todo lo que me digan sin decir nada, ¿verdad? Tengo que tolerar todo lo que me digan. No, tampoco eso, ¿verdad? Pero sí tiene que haber cierta tolerancia, ¿verdad? Y ahora pues ya no hay esa tolerancia entre los miembros de la familia. Ausencia de valores espirituales y trascendentales, otra causa que nos está afectando. Ausencia de valores espirituales y trascendentales, mal uso de los medios de comunicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque a todas horas estamos y a veces no vemos programas o contenidos de calidad, sino pura basura, pura cosa que no nos ayuda. Y entonces mal uso de los medios de comunicación a todas horas, ¿verdad? Y entonces no hay calidad pues, en lo que vemos, en los medios de comunicación. El cambio en la jerarquía de los valores. Bueno, todos esos factores son de riesgo, están afectando a nuestras familias.
Y esto nos lleva pues a esa crisis familiar. ¿Qué es lo que la Iglesia nos dice acerca de estas situaciones que estamos viviendo? Las crisis familiares que nos afectan y que se reflejan en la desintegración del tejido social, dice lo siguiente: consideramos a la familia como célula de la sociedad, patrimonio de la humanidad, santuario de vida, escuela de fe, maestro de valores. Constatamos que la familia está pasando hoy por una crisis, una pérdida de identidad, desintegración, degradación de las relaciones familiares internas y externas, abandono del proyecto original de Dios sobre ella. A pesar de estas dificultades, las seguimos viendo con esperanza y como núcleo central de nuestra evangelización. Y esto es lo que la Iglesia queremos, estamos trabajando, ¿sí? Rescatar a su familia, que sigue siendo la célula, el fundamento en nuestra sociedad, en el mundo. Y por eso siempre hemos considerado la Iglesia, y todos nosotros hemos considerado la familia como la célula de la sociedad, como el patrimonio de la humanidad, como el santuario de la vida, como la escuela de la fe, como la maestra de los valores. Y constatamos pues que la familia está pasando hoy por una crisis, una pérdida de identidad, desintegración, degradación de las relaciones familiares internas y externas, abandono del proyecto original de Dios sobre la familia. Pues a pesar de estas dificultades, seguimos viendo a la familia con esperanza y como núcleo central en nuestra organización. Y así ya vamos a seguir trabajando y seguimos avanzando en esto. Ante estas realidades que están afectando a nuestra familia, nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Antes de escuchar lo que podemos hacer en nuestra vida familiar, algunos factores, la Iglesia nos revela, dice: nueva jerarquía de valores que ha cambiado los parámetros de aceptación e integración. Si decíamos que hay pérdida de valores por esta situación, han cambiado los parámetros de aceptación e integración de los valores. La familia también padece la actual crisis que viven las instituciones, afectando su lugar en la sociedad. Actualmente vivimos una crisis de instituciones. La institución ahorita más que la sociedad más valora es el ejército. También el ejército ya va en crisis, ¿verdad? Ya hay los que lo vienen. Y antiguamente, ¿verdad?, la institución, ¿verdad?, que más valoraba era la familia. Pues ahora se está viviendo pues una crisis de las instituciones, afectando pues el lugar en la sociedad. Van creciendo en nuestro ambiente las familias en situaciones complejas, especiales o regulares. El mundo virtual es un gran progreso, pero también lastima a nuestras familias, puesto que con estos medios algunos miembros viven enajenados y se encierran en una realidad ficticia. Se constatan familias donde muchos padres no toman un rol activo en la educación y formación de los hijos y buscan satisfacer solo el aspecto material, el entretenimiento de las necesidades básicas de seguridad, pertenencia, amor, afecto, identidad y personalidad. Hay desigualdad de oportunidades en economía, educación, trabajo, salud y accesos a los servicios públicos. La migración ha traído para muchas familias de nuestra diócesis efectos positivos, pero también negativos. Si se van a Estados Unidos, sí mandan más dinero, pero también hay cosas buenas, pero también otras cosas, ¿verdad?, que perjudican. Faltan espacios de convivencia familiar. Ante la crisis antropológica y la desintegración del tejido social, hacemos solución con la familia, célula de la sociedad, motivo de esperanza, donde se formen discípulos misioneros y ciudadanos responsables. Con respecto a estos factores de riesgo, nos dice el Papa Francisco en Amor y Leticia: nadie puede pensar que delimitar a la familia como sociedad natural fundada en el matrimonio es algo que favorece a la sociedad. Ocurre lo contrario, perjudica la valoración de las personas, el cultivo de los valores comunitarios y el desarrollo ético de las ciudades y de los pueblos. Pero quien se ocupa hoy de fortalecer los matrimonios, de ayudarlos a superar los riesgos que los amenazan, de acompañarlos en su rol educativo, de estimular la estabilidad de la unión conyugal. La fuerza de la familia reside esencialmente en
capacidad de amar y enseñar a amar. Por muy herida que pueda estar una familia, esta puede crecer gracias al amor. Las realidades que nos preocupan son desafíos. No hay que llevarnos a la trampa de desgastarnos en elementos autodefensivos en lugar de despertar una eternidad de disciplina. Por eso, el Papa nos invita, pues, a esta realidad que estamos viviendo, por no quedarnos ahí, ya no se puede hacer nada, sino confiando en Dios, poniendo nuestra confianza en Dios y poner toda nuestra disponibilidad para superar estas situaciones. Por eso, en Isaías, en el capítulo 40, nos dice: hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como aves de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Ante esta realidad, pues, se nos invita a la confianza. Y otra lectura, otro pasaje de la Escritura que nos invita a confiar en Dios, San Pablo, la carta a los Colosenses, capítulo 1. Por el gran poder de Dios, cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades. Así, con gran alegría, darán gracias a Dios, Padre, porque Él nos ha preparado para que recibiéramos en su reino de luz la herencia que Él ha prometido a su pueblo elegido. O sea, que ante esta realidad no hay que desalentarnos, no hay que decir que ya no se puede hacer nada. Hay que confiar en Dios. Y confiando en Dios, y a pesar de que sí nos cansamos, que sí nos debilitamos, y sí que hay estas crisis, sí que hay esta situación, o si ponemos esfuerzo, trabajo y confianza en Dios, podemos salir adelante. ¿Y cómo podemos salir adelante ante estas crisis? Ante esta crisis de la familia, lo siguiente. Trabajemos por una integración familiar y sentido de pertenencia. Cada uno de nuestra familia hay que trabajar en eso. Integración familiar y sentido de pertenencia. Pertenezco a una familia. Y yo en mi familia trabajo por integrarnos, porque haya diálogo, porque haya confianza, haya amor, haya muestras de afecto, etc. Trabajar por integración familiar y sentido de pertenencia. Educar en los valores. Seguir educando nuestros valores. Esos valores que nunca van a perder su valor, que a lo mejor se han olvidado, se han descuidado, que a lo mejor esos valores se han cambiado de ¿cómo se llama?, de lugar. Pero este valor lo tenemos acá, los van a seguir siendo valores, entonces hay que seguir educando los valores. ¿Qué más podemos hacer? Poner límites claros y explícitos, ¿verdad? Hay que haber disciplina en la familia, entonces hay que poner límites claros, explícitos, con diálogos, de acuerdo a la edad. El niño hay que explicarle, de acuerdo a su edad, ¿verdad? Disciplina, límites, ¿sí? Y de acuerdo a su edad. En la adolescencia igual, hablar en ese punto, ¿verdad? Y lo mismo ya en la adulto. Entonces, sí poner límites claros y explícitos y explicarles el por qué. Otra cosa que debemos hacer es implicación en la familia. Todos nos implicamos, papá, mamás, hijos, todos debemos trabajar por el bien familiar, crear hábitos de vida saludable en nuestras familias, crear hábitos de vida saludable, dinámica familiar positiva, no que sea siempre en la dinámica familia, puros regaños, puras correcciones, puro llamar la atención, puro esto, discusiones. Habrá momentos para eso, pero sobre todo que haya esa dinámica de familiar positiva. Comentaba anteriormente en dar a conocer los logros, reconocerlos, y eso impulsará a seguir haciendo las cosas cada uno. Entonces, esa dinámica familiar positiva. Buenas relaciones entre padres e hijos, comunicación estable, fluida, directa y de acuerdo a la etapa de su vida. No es lo mismo decir una cosa a un hijo ya adulto, cuando está joven, que cuando es niño. Entonces, de acuerdo a su etapa, ¿verdad?, que haya esa comunicación estable, fluida, directa y adecuada. Fomentar la autoestima de los tiempos, reconocimiento de logros, ya lo
comentábamos, promover el perdón, eso es el perdón, la reconciliación, no guardar sentimientos, que eso nos afecta espiritual, física, moralmente y físicamente también, espiritual y psicológicamente. Entonces, promover el perdón, sin equivocación, todo eso se trabaja, se dialoga y se llega a la reconciliación, al perdón. Por fomentar la convivencia y las actividades enriquecedoras en la familia. Sí, tenemos mucho que hacer, muchos compromisos, trabajo, escuela, la casa, esto, bueno, cuando hay esos momentos hay que aprovecharlos. Ahora se nos dan los puentes, ¿verdad? Los puentes peatonales, los puentes vacacionales, ¿verdad? Pues aprovechar esos espacios, ¿verdad? De dar más tiempo, de aprovechar ese tiempo de calidad a nuestras familias. Si ese puente, ¿verdad? No tuvimos clases de viernes, sábado, domingo, el lunes tampoco hubo, ¿verdad? Este martes sacamos a clases, pues aprovechar esos tiempos de calidad. A veces dedicar mucho tiempo a los amigos, mucho tiempo a estar con familiares y a veces descuidamos a nuestra propia familia. Ubicar, pues, dar tiempos, organizar pues, con esto la convivencia y las actividades que enriquecen a nuestras familias. Y no descuidar la vida espiritual, los valores religiosos, como esto de que han venido a estos ejercicios cuaresmales, asisten a su Santa Misa los domingos, entre semana asisten, tenemos un familiar juntos, un novenario, venimos a misa, hacemos una misa. Pues todas estas prácticas, nuestra vida espiritual, los valores religiosos, todas estas prácticas de piedad, estas prácticas religiosas, pues no descuidarlas, seguirlas inculcando. Pues bueno, vamos a terminar pues, ojalá que esto fue mucho anhelar y intentar en los cultos, ¿sí? Nunca nos agarra uno y ya que nunca pues damos el tiempo para eso, ya pues queremos y a veces nos embarcamos de tantas cosas. Bueno, pues después del tiempo para eso vamos a celebrar nuestra Santa Misa y en la misa no vamos a predicar, sino solamente celebraremos el sacrificio eucarístico. Para terminar pues se ponen de pie para que lleven la mano a ustedes sentar, que no van a parar. Ustedes sí, vamos haciendo los despedimos y todo, vamos a parar la misa y vamos a terminar con esta oración. Terminamos diciendo junto a la oración, escuchando esta oración del documento de la padecida que dice: quédate con nosotros, porque atardece el día ya declinado. Quédate con nosotros, Señor, acompañarnos, aunque no siempre hayamos sabido reconocer. Quédate con nosotros, porque en torno a nosotros se van haciendo más densas las sombras y tú eres de luz en nuestros corazones. Se insinúa la desesperanza y tú nos haces ver con la certeza de la paz. Estamos cansados del camino, pero tú nos confortas en la fracción del pan para anunciar a nuestros hermanos que en verdad tú has resucitado y que nos has dado la misión de ser testigos de tu resurrección. Quédate con nosotros, Señor, cuando en torno a nuestra fe católica surgen las tiendas de la duda, del cansancio o de la dificultad. Tú que eres la verdad misma, como revelador del Padre, ilumina nuestras mentes con tu palabra, ayúdanos a sentir la belleza de creer en ti. Quédate en nuestras familias, ilumínalas en sus dudas, sosténlas en sus dificultades, consuélalas en sus sufrimientos y en la fatiga de cada día, cuando en torno a ellas se acumulen sombras y amenazan su unidad y su naturaleza. Tú que eres la vida, quédate en nuestros hogares para que sigan siendo nidos donde nazca la vida humana abundante y generosamente, donde se recoja, se ame y se respete la vida desde su concepción hasta su término natural. Quédate, Señor, con aquellos que en nuestras sociedades son más vulnerables. Quédate con los pobres humildes, con los indígenas y los mexicanos, que no siempre han encontrado espacios y apoyo para expresar la riqueza de su cultura y la severidad de su identidad. Quédate, Señor, con nuestros niños y con nuestros jóvenes, que son la esperanza y la riqueza de nuestro continente. Protégelos de plantas insidias que atentan contra su inocencia y contra sus legítimas esperanzas. Oh buen pastor, quédate con nuestros ancianos y con nuestros enfermos. Fortalece a todos en su fe para que sean tus discípulos y misioneros. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor
Señor, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Para disponernos a celebrar su sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso